Bueno, pues buenas tardes. Hoy seguimos con los ciclos de conferencias de la Internet Society en España. Tenemos a Ricard Martínez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y a la vez es presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad. Y vamos a hablar del derecho al olvido. Antes, como hacemos habitualmente durante este ciclo de conferencias, vamos a hacer un pequeño homenaje, si Josu lo tenemos preparado, un recordatorio de lo último que ha pasado con la proyección internacional de nuestro icono de la ingeniería, de la informática y de las comunicaciones, no solo nuestro, sino ya de la Internet Society, de Google y, bueno, de Torres Quevedo. ¿Cómo ha ido, Josu? ¿Qué es lo último que ha pasado? Sí, es cierto. Después de la última conferencia que tuvimos, a los pocos días, Google dedicó uno de sus iconos, el del día 28 de diciembre del año 2012, a Leonardo Torres Quevedo, conmemorando el centenario, por una parte, de su ajedrecista automático, un autómata que lo ha considerado Google como el primer computer game de la historia, y salía una imagen de transbordador con una pieza de ajedrez y una vaca. La vaca era porque el primer transbordador lo puso en el Valle de Iguña y la fuerza motriz para mover la barquilla era una pareja de bueyes o de ganado vacuno. Bueno, lo que quería comentar al hilo de Leonardo Torres Quevedo y de todas estas conmemoraciones es que se está descubriendo ya también por parte a nivel internacional, por parte de los americanos y en otros países, las aportaciones que Leonardo Torres Quevedo ha hecho al mundo de las telecomunicaciones y de la informática. En el mundo de las telecomunicaciones es el telequino, el primer mando a distancia digital en el mundo que transmitía órdenes de manera precisa entre un aparato y lo que comandaba, pues que podía ser un triciclo o un barco o un bote, como lo hizo en Bilbao en 1907, y luego todos los aritmómetros analógicos y digitales que fue construyendo, y los autómatas, desde el autómata ajedrecista hasta otros que también desarrolló, y máquinas de calcular. Dentro de lo que nos corresponde de la Internet Society, realmente Torres Quevedo es una figura emblemática en lo que está relacionado con las telecomunicaciones y con la informática. Y al hilo de lo que comentaba Chimo, pues lo que podríamos proponer para una siguiente conferencia, quizás la del mes que viene, a finales de febrero, es dedicarla a la figura de Torres Quevedo, y a que estamos tratando de dar a conocer su figura, y aprovechando de que en el año 2016 se cumplen 100 años de otra obra suya, que es el transbordador sobre las cataratas del Niágara, el Spanish Aerocar, sobre el Whirlpool en el Niágara, pues pedir también que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, después de este inciso ya volveremos al tema, porque hoy lo importante es la materia que nos va a presentar Ricard Martínez sobre la privacidad en el diseño y el derecho al olvido. Y le cedo la palabra a Chimo, y espero no haber hablado demasiado. No, al contrario, Josu, que la introducción también nos sirve para pensar que podemos ser pioneros, y que en el derecho, la primera pregunta para Ricard, que decirle cuando termine la exposición, pioneros también, no solo en la ingeniería como Torres Quevedo, sino también en los elementos que están surgiendo, en los nuevos conflictos sociales que están surgiendo también en el campo del derecho y de la sociedad de la información. Torres Quevedo es un ejemplo para todos. Bueno, Ricard, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el esfuerzo de venir de Valencia, de volver dentro de un rato y... Bueno, es un autobús. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Al otro lado de las cámaras, en las otras sedes y a través de Internet. Voy a tratar de ligar dos temas aparentemente diferentes, aunque los dos de absoluta actualidad: Privacy by Design, privacidad basada en el diseño o privacidad por defecto, y derecho al olvido, porque además creo que tienen relación, o que incluso la primera debería ser una metodología que pudiera ayudar a resolver los problemas del segundo. Cuando preparaba la presentación,
yo recuperaba unas fotografías que hicimos en Egipto, porque las columnas de los templos, de muchos templos, están llenas de grafitis. Porque los señores, cuando iban allí, querían que se recordase que habían estado allí. Había una muy gráfica porque estaba escrita por el propio Champollion, que tradujo la piedra Rosetta y a través de la piedra Rosetta y del copto supo descifrar los jeroglíficos. Por tanto, la intención de ser recordados, curiosamente, ahora que hablamos del derecho al olvido, es algo permanente. Seguramente es la sociedad del mundo de Internet el que por primera vez hace plantearse una cuestión distinta: el derecho a ser olvidados. Además, los juristas no lo podemos evitar, para ser precisos vamos al diccionario. Y el olvido se define como cesación de la memoria que se tenía. Hay otras acepciones: dar o echar al olvido o en olvido es dejar de tener en la memoria, y poner en olvido significa literalmente hacer olvidar. Por tanto, el campo semántico al que nos referimos es evidentemente el campo de un conjunto de información disponible que alguien esté interesado en hacer que se olvide. Claro, para entender el porqué del fenómeno, yo creo que hay que centrarse en dos conceptos que son esenciales en la web 2.0 en la que vivimos ahora: identidad y reputación. Y hay que planteárselo porque en la web 2.0 hemos asistido, yo creo, no está de más repetirlo, a un cambio de paradigma. Los que hemos tenido la fortuna de estar en el mundo de Internet, desde que el mundo de Internet en España es mundo de Internet, recordaremos y veremos cómo hemos cambiado de unos perfiles absolutamente genéricos de usuario, de una web plana, a un contexto en el que ya no bastan los perfiles genéricos de usuario. Sí, ahora, para ser eficaz, te tienes que identificar. Ya no hay individuos anónimos en las redes sociales. Además, esa identidad, que para el usuario común es una identidad que lo que le permite es relacionarse con terceros, en el contexto de la web 2.0 posee un valor extraordinario. No es nuestro tema del día, pero cada día más información, mensaje, publicidad son personalizadas, son a medida. Cada día más. No hace falta que hablemos aquí de viralidad, pero es obvio, la viralidad multiplica la eficacia de los tratamientos de datos. Y nuestra personalidad es una personalidad social en Internet. Hemos pasado de ser sujetos pasivos a ser seres sociales también en Internet. Y claro, esto produce un cambio interesantísimo, y es que el sujeto ya es un sujeto activo, interactúa con terceros, su conducta repercute en los derechos de los demás. Claro, eso nos conduce a una situación particular, y es que en el mundo físico nosotros somos, sé que es un modo tautológico de definirlo, pero en el mundo físico nosotros somos quienes somos en tiempo real. Somos nuestro último yo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la biografía de cada uno se integra por un conjunto de eventos, recuerdos, modos de pensar que adquieren significado para cualquiera de nosotros en el último momento, en el momento presente y en un contexto social determinado. Si uno lee una biografía, una autobiografía, sabe de qué hablo. Si uno lee un currículum vitae, sabe de lo que hablo. Es la última foto fija de un sujeto en un contexto determinado que le permite presentarse ante los demás. Esto en el mundo físico. Pero en el mundo online las reglas ya no son las mismas. En el mundo online somos como se nos percibe. Y lo que es más importante, somos como nos percibe un agregador de contenidos. Que no es lo mismo que en el mundo físico. Cuando yo me presento mi currículum, he decidido qué va adelante, qué va detrás, qué quiero destacar, qué quiero ocultar. Cuando es un buscador quien ofrece a Chimo Soler una información sobre mí, mi biografía digital consiste en 10 resultados ordenados por página. Y eso no lo decido yo. Por lo tanto, mi biografía es una biografía desordenada en la que determinados impactos, el logaritmo del buscador, han decidido quién soy yo o quién debo ser para los demás. Debo confesar que traía una poesía, que quedará en la presentación que dejaré a vuestra disposición, y es que creo que debemos recordar a Machado
cuando decía aquello de que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud 20 años por tierras de Castilla, mi historia algunos casos que recordar no quiero. Y sigue, ni un seductor mañana ni un bradomín he sido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Es decir, crecí en Andalucía, me asenté en Castilla, soy un tanto desastre aunque no me va mal con las mujeres, y aunque soy un tipo más o menos progresista, lo soy moderadamente. Esto nos lo dice Machado en su poesía. Bien, para cualquier escolar de hoy día, Machado es lo que la Wikipedia dice que es Machado. Y a la primera poesía a la que accederá el escolar de Machado será la primera que le dé el buscador. Por tanto, incluso para el pobre Machado, la sujeción a la realidad tecnológica es bastante trascendente. Eso, traducido a nuestra realidad actual y a una frase bíblica en la que se recordaba a los fariseos que por sus hechos los conoceréis, significa que en el mundo de Internet nuestros hechos dependen de al menos 3 cosas distintas. La primera de ellas de lo que dicen ciertos medios. Cualquiera que esté asistiendo a esta conferencia y quiera decidir si el conferenciante es más o menos impresentable, seguramente lo habrá buscado en Google. O en Yahoo, o en Bing, pero pensemos que en Google, que será lo más usual. Y evidentemente encontrará noticias de prensa. Y encontrará que una frase jocosa pronunciada hace 2 semanas ha tenido un cierto éxito. En una entrevista al conferenciante se le ocurrió calificar en cierta medida a las redes como un botellón digital y a continuación los medios de todo el país tomaron la noticia de ese y consideraron que botellón digital era bastante más interesante que cualquier otra cosa que hubiese dicho en esa entrevista. Con lo que uno se puede quedar colgado del San Benito del botellón digital para toda su vida. Lo han dicho los medios. Por otra parte, dependemos de la información oficial. Bueno, los que somos funcionarios públicos sabemos que lo último que podemos utilizar como identificador en un entorno de acceso a cualquier sistema es nuestro DNI. Porque evidentemente nuestro DNI se publicó con nuestra oposición y todo el mundo conoce nuestro DNI. No es un identificador seguro, eso es obvio. Bien, salvo que tengamos la mala suerte, como le ocurrió a un profesor, de ser sancionados por orinar en la vía pública y se publique en un boletín oficial que fuimos sancionados por orinar en la vía pública. O que nos indulten, por ejemplo. O en el caso de los medios de comunicación, que se publique que fuimos imputados, pero jamás se publique, como le ocurrió a un diputado italiano, que fuimos absueltos. Todo eso va conformando en el mundo de Internet una suerte de memoria histórica. Vuelvo a subrayar algo que acabo de decir. Memoria histórica que no es una memoria ordenada. Depende de un conjunto de impactos. Por tanto, es más probable que el número 1 en un tiempo no lejano de las búsquedas sobre Ricard Martínez sean las redes son un botellón digital. Y importe muy poco el último libro que ha publicado. El segundo elemento de nuestros hechos en Internet lo configura lo que yo mismo digo o publico. Puedo tener mi libertad de expresión y tengo múltiples canales de relación. Unos son profesionales, otros son privados. Pero yo voy dejando cierta información, mucha de la cual es banal y absolutamente escasamente relevante. Y finalmente, y esta me interesa bastante por cuestiones de las que después hablaremos, también hay que referirse a lo que otros saben que hago o digo. Nuestra trazabilidad. A un estudiante austríaco se le ocurrió recientemente pedir acceso a sus datos en una red social, en Facebook. Recibió un informe en PDF de 1200 páginas. Es decir, la información que era capaz la red social de recopilar respecto de lo que le había dicho, de lo que otros habían dicho y de lo que la propia red social había dicho o utilizado respecto de la misma, ocupaba 1200 páginas. Por tanto, estamos sometidos todos, en el contexto del Big Data, a una cierta trazabilidad. Así que la pregunta, antes de llegar, que llegaremos al derecho al olvido, es un poco, ¿quiénes somos? ¿Somos lo que somos o lo que creemos ser? Y aquí yo me he permitido, lo siento Chimo Soler, una pequeña broma, y que ustedes no verán. Esperemos que no lo lamentes luego. Que no espero no lamentar, y es que he hecho 2 búsquedas en Internet. Una ha consistido en buscar a Chimo Soler.
Y los resultados de Chimo Soler, es muy interesante señalar lo que les voy a decir. Daban una personalidad muy clara en la página 1 de las búsquedas. Sé prudente, que luego te tengo que llevar al Seguía siendo una página claramente definida. En la personalidad de Chimo Soler, en la página 15, seguía sin fisuras, pero en la página 19 ya aparecía un tal Josep Soler y un tal Juan Bautista Soler, al que seguro que Chimo conoce, y los valencianos también, pero del que no vamos a decir nada. Mejor. Claro, yo no tenía la suerte de Chimo Soler, porque ya desde la página 1, si solo me busco por el primer apellido, Ricard Martínez, ya no sabemos si Ricard Martínez es quien les habla o un concejal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona. Así que para definir bien mi personalidad tengo que poner el segundo apellido y ahí acertamos más. Pero ya en la página 10 tengo el problema de un tal Ricard Martínez que ha hecho un curso de bizcochos único y que no soy yo. Por tanto, mi personalidad en el mundo Internet es menos clara, menos diáfana que la de Chimo Soler. Hice una prueba, me inventé un nombre, Recesvinto, Wisconsin, y claro, eso daba como resultado 0, pero también subrayaba un elemento muy curioso en este debate sobre el derecho al olvido. Y es que lo que tampoco queremos nadie es no salir en Google. Esta es una realidad sociológicamente hablando contradictoria. Es decir, el ciudadano, el usuario, quiere ser olvidado en Internet bajo ciertas condiciones, pero tampoco quiere no aparecer. Lo cual es extraordinariamente, no diré contradictorio, pero complejo de resolver en términos arquitectónicos. Porque además esto nos recuerda a muchos señores. Nos recuerda nuestra red social, nos recuerdan los buscadores, nos recuerda la prensa, nos recuerda el boletín oficial del Estado y nos recuerdan todos aquellos que depositan un conjunto de cookies todo el rato en nuestra máquina para ofrecernos publicidad de manera absolutamente lícita, no lo discutimos, pero que nos recuerdan. Sin hablar de las fotos. Sin hablar de las fotografías y de la trazabilidad de las fotografías y de la geolocalización mediante las fotografías, por poner algunos ejemplos. Y en ese contexto, ¿para qué olvidar? Primero, parece obvio que es justo olvidar por una razón de salud mental. Y aquí, permitidme un momento punset, pero lo cierto es que parece obvio que una de las características de la memoria humana es que está diseñada para olvidar. Todos olvidamos aquello desagradable, solo recordamos aquello que evolutivamente nos resulta conveniente o nos resulta agradable o placentero. Y somos seres sociales, hemos aprendido de memoria, lo demás se olvida. Por tanto, seguramente nuestra historia, nuestro pasado, está más relleno de olvidos que de recuerdos. Por tanto, lo sano, lo natural, es olvidar. Somos la primera generación que se enfrenta a una realidad en la que todo puede permanecer para siempre. Todo. Hasta lo que queremos olvidar. Y eso plantea la necesidad de articular algún mecanismo de defensa frente a ciertos aspectos. El primero de ellos, la doctrina norteamericana lo comienza a denominar lifelogging. Es decir, quiero saber quién es un señor, lo googleo, genero una suerte de log y establezco todo un perfil del sujeto a partir de lo que encuentro en Internet. No es una biografía, es otra cosa. Es lifelogging. El segundo elemento es el riesgo reputacional, que muchos banalizan, pero va a depender. Es decir, a veces la reputación nos persigue, la buena y la mala, y por tanto el riesgo reputacional en el que podemos incurrir por una determinada información en Internet pues resulta particularmente complicado. Una conocida gimnasta fue objeto de una noticia hace muchísimos años, hace al menos casi 20 años, que decía que era anoréxica. Hablamos de una gimnasta olímpica. Creo que hasta este año esa noticia no ha sido corregida. Desmintió la anorexia. Cuando buscabas a esa gimnasta, la primera noticia siempre era que era anoréxica. Por tanto, en términos reputacionales, ¿cómo voy a llevar yo a mis niños o a mis niñas a estudiar gimnasia al gimnasio de una gimnasta anoréxica? El riesgo reputacional, si esta persona deseaba abrirse a ese tipo de negocio, era gravísimo. Otro de los riesgos asociados a la reputación es lo que los americanos denominan false light. Un medio de comunicación da una imagen falsa de un sujeto ante la opinión pública. Bien, esto es lo que ocurre con las búsquedas en Internet. Si sale la noticia en una hemeroteca de mi imputación
pero no de mi absolución, yo siempre seré el imputado. Además, hay bastantes libertades y derechos en riesgos. La propia libertad ideológica. El sujeto va cambiando de ideas, de opiniones a lo largo de su vida. ¿Quién es? ¿El último o el primero? ¿Tiene que pagar toda su vida por aquella imprudencia que dejó escrita en un blog a los 18 años? ¿O no? Por otra parte, su propia vida privada, su propia imagen. Y en este caso, proveniendo de terceros. Los oyentes no lo saben, pero Chimo Soler puede ser un fotógrafo compulsivo que cada vez que nos vamos de cena suba 300 fotografías a su red social. Víctor Castelo, más bien. Ah, Víctor, pues es el caso de Víctor. ¿Por qué tenemos que soportar los demás esas fotografías inconvenientes que no deseamos que sean vistas por nadie? ¿Cómo protegemos a los menores? Y una cosa no necesariamente banal, todo el mundo la banaliza, pero yo les voy a ser sincero. Si yo tuviese que gestionar determinado tipo de empresa y un profesional cualificado me pidiese trabajo y yo viese fotografías en internet suyas de botellón, honestamente, yo me pensaría muy seriamente al contratarla. Porque a un bebedor de fin de semana te puede generar problemas los lunes. Les parecerá una estupidez. Y si además está asociado a un determinado marca o actividad, la cosa me parece bastante más clara. El problema es que esto no tiene una respuesta jurídica directa o clara en principio. No nos sirve el derecho de rectificación inventado para la prensa. Es una ley de 1984, se pensó para los medios, ni los tiempos ni el tipo de respuesta son suficientes. Podríamos ir, y de hecho vamos a ir, de cabeza a los principios que rigen la Ley Orgánica de Protección de Datos. No, hay que procurar que la información sea adecuada, sea justa, responda a una finalidad, se retire cuando se debe retirar. Esto está muy bien, pero cuando se ha enfrentado a estas exigencias a los medios de comunicación, los medios de comunicación opinan que la libertad de expresión, y tienen razón, prevalece y no aplican principios de protección de datos, al menos no en sentido estricto. Y lo mismo ocurre con los boletines oficiales. Oiga, esto me toca publicarlo, lo voy a publicar. En estos momentos, lo que se está haciendo es ejercer derechos de cancelación y derechos de oposición. Uno se dirige a un determinado entorno y solicita que determinada información sea cancelada o se opone a que se trate cierta información. Eso uno lo puede hacer frente a la página web o frente al entorno donde se publicó la información por primera vez y sobre todo en estos momentos se está ejerciendo frente a los buscadores. Es decir, se dirige uno a Google, a Yahoo o a Bing y pide que retiren cierta información. En estos momentos la respuesta de estas entidades, y significativamente Google, está siendo, primero, declararse no sometida al derecho español. Y segundo, cuestionar un aspecto particularmente interesante. La doctrina en España de la Agencia Española de Protección de Datos es que cuando el buscador ofrece información, está tratando datos personales de la información que busca. Cuando además yo la visualizo en mi pantalla y utilizo mi máquina, también está utilizando medios en territorio español, luego le puedo aplicar la normativa. Google discute eso y en los próximos 6 meses va a haber, esperemos, una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque esto se ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que se le ha planteado si efectivamente el derecho europeo es aplicable al caso. Por si acaso, la Comisión Europea ya ha hecho una propuesta de reglamento comunitario que se espera aprueben en 2014 o 2015, donde se regula el derecho al olvido. Lo que ocurre, y en esto debo ser sincero, es que el derecho al olvido es más un rótulo, un mensaje político, que una realidad. Es decir, ¿por qué? ¿Cuándo se tiene que olvidar? Bueno, los criterios son cuando ya no exista finalidad. Usted recaba unos datos, ya no hay finalidad para tratarlos, elimínelos. Bueno, es que eso ya ocurre ahora con el derecho de cancelación. 2. Alguien consintió en que tratasen los datos y ahora ha retirado el consentimiento. Fantástico, pero es que eso ya existe en la actualidad. 3. Expiró el plazo de conservación de los datos. Vuelvo a lo mismo. Eso sigue existiendo en la actualidad. Cuando se ejerza el derecho de oposición o cuando no se traten los datos conforme a la normativa. Es decir, llamamos derecho al olvido, que es un rótulo magnífico, a algo que ya existe en la legalidad vigente. Y además añade la regulación. Bueno, si se está ejerciendo la libertad de expresión, prevalece la libertad de expresión. 2. Si hay un motivo de interés público, por ejemplo, la salud pública, el dato se mantiene. Si hay una obligación legal de conservar los datos, el dato se mantiene. Si hay razones de interés público, seguridad del Estado, el dato se mantiene.
Es decir, el regulador europeo está llamando derecho al olvido a algo que literalmente existe y tiene otro nombre. Derecho de cancelación, derecho de oposición. Bueno, y si esto es así, ¿por qué tiene la cosa tan mala prensa o genera tanta oposición? Porque se añade una obligación adicional. Cuando yo ejerza mi derecho al olvido, mi derecho de cancelación, quien trató el dato tiene el deber de informar a los terceros que estén tratando dichos datos y ordenarlos que supriman cualquier enlace a esos datos personales y cualquier copia o réplica. Es decir, el legislador, y ahora hablaremos de arquitectura, está ordenando algo que a mi juicio la arquitectura de Internet en estos momentos difícilmente permite. Es decir, hombre, cuando yo estoy tratando datos en un entorno muy controlado, con un conjunto de relaciones muy predefinidas, sí que le puedo decir a mi máquina con quién se tiene que conectar, por decirlo así. Pero ¿qué ocurre cuando es un entorno de red social o un blog? Donde cualquiera toma esa información, la copia, la modifica, se la lleva, la baja, la sube. Esto es un derecho de ejercicio imposible en esas condiciones tecnológicas. Y ahí es donde entra la idea nuclear de la protección de datos o de la privacy desde el diseño y por defecto. Es bastante sencilla de enunciar esta regla y tiene su origen en los trabajos de las autoridades canadienses de protección de datos, significativamente por la Autoridad de Ontario, y que, traducida a un lenguaje particularmente sencillo, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que uno es jurista y no es técnico, lo que viene a decirnos es que para implementar cualquier procedimiento en el que se vayan a tratar datos, el diseñador del procedimiento o del negocio tiene que tener en cuenta la privacidad desde el inicio y tiene que generar un conjunto de reglas de funcionamiento que garanticen el cumplimiento normativo en esta materia. Y especialmente y por defecto, las que garanticen que los datos que se traten sean solo los mínimos, los que eviten las fugas de información, los que eviten que los datos se diseminen a un número indeterminado de personas. Por tanto, el regulador ha incluido en el futuro reglamento algo que obedece a lo que decíamos antes. Hay problemas en materia de protección de datos difícilmente salvables si no existe una arquitectura adecuada. Adicionalmente, se ordena que cuando los datos presenten ciertos riesgos, se trata de evaluar perfiles de personalidad, son datos de salud, ideología, religión, creencias, videovigilancia a gran escala, tratamiento de datos de menores a gran escala, biometría, genética. En todos esos casos, además hay que hacer un análisis de impacto para identificar los riesgos. Y volvemos a la arquitectura. En realidad, y a mi juicio, lo que está ocurriendo es que tenemos un conjunto de regulaciones que se refieren a qué se parecía Internet, no a qué es Internet. Verán, en los años 90, en Estados Unidos, la Asociación para la Defensa de las Libertades Civiles, ACLU, se enfrentó al gobierno Clinton en los tribunales por una regulación, la Communications Decency Act, que dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo se las vio y se las deseó para decidir si se podía o no se podía imponer algún tipo de censura a Internet. Para que entiendan a qué me refiero. Hasta ese momento, en el entorno norteamericano de los medios de comunicación, sí que había límites a ciertos contenidos. ¿Los había en la prensa? No. En la prensa no había ninguna limitación. Pero sí que existían en la radio y en televisión. Porque, claro, la radio y la televisión son medios un poco más invasivos que los medios de prensa, y cuando, por ejemplo, un niño abre la televisión a las 5 de la tarde, no se puede encontrar con ciertos contenidos inconvenientes, lo cual justifica una limitación a la libertad de expresión consistente en que esos contenidos se emitirán a partir de una cierta hora. Del mismo modo, en el momento en que aparece la televisión por cable, se le imponen restricciones como la must carry rule, que consiste en que tú tienes el deber de repetir a las televisiones privadas que emiten en abierto, porque si no lo haces así te cargas la competencia. Por tanto, en los medios de comunicación, en el broadcast, podías imponer limitaciones, pero ¿y en Internet? Bien, la respuesta del tribunal a Internet es que Internet se parece a un medio de comunicación escrita, a la prensa. Por tanto, si se parece a la prensa,
no le puedo imponer restricciones. Rige el libre mercado de las ideas. Esa es la primera idea central. Pero la segunda es que en el libre mercado de las ideas, el editor, en Internet, no puede tener responsabilidad porque es incapaz de controlar los contenidos que ponen miles de usuarios. Con lo que, por tanto, cualquier control es a posteriori. Y el responsable de una red social, el responsable de un buscador, el responsable de un sistema de blogs, nunca responderá por los contenidos hasta que tenga conocimiento efectivo. Esa es la realidad de nuestras normas. En estos momentos. ¿Qué ocurre? Con el derecho al olvido, de repente le están diciendo al buscador: oiga, usted ya es responsable por lo que indexa. El discurso del buscador es otro. Oiga, no. Yo tengo un robot que indexa, que obtiene información porque está ahí, y yo no puedo evitar que esa información esté ahí. Eso debería evitarse, dice el buscador, ahora estoy hablando en nombre del buscador, en origen. Eso en un contexto donde el usuario ya no es pasivo, ya no es el usuario que lee periódicos, el usuario ahora es activo, redacta su periódico. La hipervinculación ya no es una hipervinculación en el HTML, es personal. Ya no se teje en redes entre archivos, se teje en redes entre personas. Sumemos geolocalización. Sumemos hipervinculación de dispositivos móviles, ubicuidad. Sumemos análisis comportamental y Big Data. Y un día llegará la domótica, las RFID y un conjunto de ingenios que hacen que mucha información se esté manejando simultáneamente. Por tanto, y para resumir la tesis de lo que pretendo decir, el derecho actual y la arquitectura de Internet no se compadecen. Lo cual obliga a cambiar una de dos cosas: o el derecho o la arquitectura. Porque una vez ya sabemos que vamos a garantizar el derecho al olvido, la primera pregunta es: ¿frente a quién? La primera posibilidad es en origen, es la más deseable. Eliminado en origen, eliminado de todas partes. Bueno, sí, eso sería cierto si la arquitectura de Internet permitiese incorporar algún tipo de metadato, algún tipo de herramienta que cuando yo le doy a borrar aquí, genera una instrucción que hábilmente, como ocurría con las fuentes RSS, todo el mundo recibe. Eso sería fantástico. Pero la arquitectura no funciona así en estos momentos. La segunda opción es: ataquemos al buscador. Aunque claro, hay un problema de fondo interesante. Al buscador, Recesvinto Wisconsin, al que le costó mucho salir por primera vez, le dice: quiero que usted elimine lo que me molesta. Es decir, usted tiene que diseñar su logaritmo para que cada vez que yo le pida que quite una información que a mí me molesta, usted la elimine. Perdón, el algoritmo. Gracias. Es que disculpen el algoritmo. Ustedes tienen que modificar el algoritmo para que me elimine, pero lo que a mí me disguste. Lo demás no. Bueno, y además, si es posible, como yo les decía, hay otro Ricard Martínez, lo que se refiere a este Ricard Martínez, no al otro. No la vayamos a liar. Claro, el señor del buscador, que tiene un negocio privado de lo más interesante, podría plantearse lo que está diciendo ahora: no lo voy a hacer. O podría dar otra respuesta de otro tipo: no hay ningún problema, Ricard Martínez, vamos a eliminar de Ricard Martínez todo. Podría decirlo. A no ser, y sería una evolución interesante en Internet, que de repente a alguien se le ocurra decir que un buscador es un servicio de interés universal. Y entonces vamos a tener un lío interesante y considerable. Porque si se considera un buscador servicio público esencial, la cosa puede ser muy divertida. Bien, ¿y qué? ¿Qué hay que eliminar? Bueno, hay que eliminar, para empezar, todo lo que el usuario puso por sí mismo. Muchas veces de modo absolutamente imprudente. Es decir, ¿qué quito? Pues mire, quite usted todo lo que he puesto en Facebook o todo lo que he puesto en LinkedIn. O esto o lo otro. Bien, eso está muy bien. Todo lo que he puesto yo lo podré quitar. O intentaré quitarlo. Pero ¿y todo lo que torticeramente se guardó Chimo Soler y está sistemáticamente subiendo cada vez que yo lo quito? Tenemos un problema serio. No tenemos ninguna herramienta que diga: no. Este contenido ha sido limitado y por mucho que usted lo suba, hay una instrucción que dice que este contenido ha sido limitado. Y si usted quiere evitar que se suba, tendrá que romper esa instrucción. Y ahí usted está delinquiendo, de modo muy claro. Tenemos el problema de los diarios oficiales.
Los diarios oficiales siguen publicándose con una filosofía propia del siglo XIX. Perdón. Es decir, oiga, ¿realmente a usted le hace falta publicar mi DNI, mi nombre y mis apellidos? ¿A usted realmente le hace falta publicar que yo oriné en la vía pública? ¿No le bastaba con decir que infringí el artículo 500 de las ordenanzas municipales? ¿Usted no puede controlar más esa información? Es más, ¿usted no puede limitar esa información a un universo de usuarios concretos que tengan que ir a buscarla? Ya sé que usted está muy feliz de que todo salga todo el tiempo. O le diré más, ¿usted no puede retirar cierta información? Pero oiga, yo ya sé que me embargaron y se publicó en un diario oficial, pero es que fue en 1987. ¿No cree usted ya que eso podría usted quitarlo de la base de datos? ¿Que la fe pública que tiene que dar ya no la da? Lo mismo ocurre con los medios de comunicación online, y les contaré muy recientemente, muy brevemente, una sentencia de la Corte de Casación italiana. La Corte de Casación italiana le ha dicho en medio de comunicación al Corriere della Sera que en relación con un artículo que existía en su hemeroteca en el que se decía que un político fue imputado por corrupción, no discutía su derecho a publicar el artículo, pero le imponía el deber de poner en el mismo artículo, como una nota aparte, como una llamada, como un aviso, que dijese, y esta imputación acabó en absolución. No le digo a usted que no ponga la información, pero si cuando la puso era noticiosa y era verdad, lo cierto es que con el tiempo la verdad histórica es otra. Así que usted, sin negar que publicó esa información y manteniéndola, debe precisar cuáles son las condiciones de ese sujeto. Eso ha dicho la Corte de Casación italiana. Y finalmente tenemos el problema que ya he señalado de los buscadores. Para acabar, ustedes no ven esta diapositiva tan interesante que tengo en la mano, pero hoy en día la tecnología la concibimos en muchas ocasiones, sí, con la cara de Darth Vader, que ahí se verá en negro, la verán ustedes fatal, pero esto, de algún modo, esto es derecho al olvido, es como concebimos los neófitos la tecnología. Pero lo cierto es que la tecnología ha desarrollado distintas posibilidades, una de las cuales, en lo que nos afecta aquí, son las Privacy Enhancing Technologies, que tienen esta teoría plantea distintas posibilidades, pero sobre todo plantea la posibilidad de desarrollar estrategias en software que permitan a un usuario gestionar su identidad. La idea básica en esta materia sería que pasar de un entorno en el que yo no soy nadie, soy un usuario anónimo, a un entorno en el que mi navegador tiene un perfil de usuario y tiene la capacidad de negociar con los entornos, con sites, con web, con redes sociales, con blogs, cuál es el perfil de privacidad que vamos a negociar, lo que quiero ser o no ser. Del mismo modo, deberían existir tecnologías, esperemos, que permitan eliminar un dato eliminado en un sitio, eliminado en todas partes. Lo curioso de este tipo de tecnologías es que van a plantear una paradoja interesante. Y es que, si funcionasen alguna vez, tendríamos que ceder privacidad para ganar privacidad. E incluso tendríamos que identificarnos para poder anonimizarnos. Es decir, y les contaré un ejemplo que ustedes pueden entender con cierta facilidad, porque además ahora está en plena discusión. En estos momentos existe una normativa europea, una directiva, llamada Paquete Telecom, que se ha traspuesto por Real Decreto hace unos meses y que obliga a todas las páginas que utilizan cookies a informar al usuario sobre el uso de cookies, y cuando estas cookies cumplan con una finalidad no estrictamente tecnológica, cuando se utilicen para proveer trazabilidad, hacer estudios de perfiles, estudios de mercado o editar publicidad, se deberá informar con precisión al usuario y obtener su consentimiento. Incluso en el caso de usuarios no identificados, que esto está muy bien. Pero uno piensa en casa hay 5 o 6 ordenadores, bueno, en casa de cualquiera. Y estoy seguro de que todos los que están en mi mesa y todos los que están a otro lado, incluso siendo varias personas en casa y una máquina para cada persona, todos usan todas las máquinas. Apuesto lo que quieran. Todos usan todas las máquinas. Y no lo hacen con sesiones de usuario, eso es para el trabajo. Lo cual significa que en una vivienda donde hay un menor de edad que ha consentido ciertas cookies,
perdón, un adulto que ha consentido ciertas cookies, en la siguiente navegación el menor de edad también las ha consentido porque no le vuelven a preguntar. Con lo que en la práctica o existe una tecnología que permite identificar al usuario y atribuir unos valores. Claro, o a un niño se le puede atribuir unas... Claro que sí. El perfil de la última sesión. Puede ser un experto en derecho constitucional y perjudicarle gravemente en la publicidad que tenga de conferencias. Por ejemplo. No, tus hijos. hablo en serio. Es decir, vamos a ver. Yo hace nada, buscando una bonita, una verdadera y especializada página jurídica, solo veía anuncios de sticks de hockey. Porque es que el usuario interior se había dedicado a buscar sticks de hockey. Las cosas funcionan así. Por tanto, tenemos un conjunto de normas, ustedes tienen que olvidar, ustedes tienen que garantizar el consentimiento del usuario, hay que proteger la privacidad del usuario, y una arquitectura que no es funcional para esas normas. Y con esto acabo, son mis conclusiones. A mi juicio hoy, el derecho al olvido es un derecho de ejercicio imposible. Lo es perfectamente cuando el proveedor, cuando quien accede a la información, es un sujeto que tiene una base de datos y que provee unos determinados resultados. Si no vi mal la página web de ISOC, por ejemplo, la agenda venía en PHP, tratamiento de base de datos, y bueno, en base de datos al final puede eliminar un registro de la base de datos. Pero es que no funcionan así las redes sociales, es que no funcionan así muchas cosas. Es más, falta compromiso cultural, individual y colectivo. Es decir, uno de los problemas del derecho al olvido es que como todos tenemos el derecho a equivocarnos, todos nos equivocamos. Pero en estos momentos de Internet todos nos equivocamos mucho. Porque existe una cierta incultura respecto del control de la información. Hay muy pocos perfiles, salvo el de Chimo Soler, claramente orientados. Es decir, todo el mundo va al buen tuntum dejando los rastros que le apetecen. Lo cual genera situaciones particularmente contradictorias. Y no existe esto todavía consolidado como un valor colectivo. Todavía no. Por otra parte, obliga a un compromiso de los orígenes del tratamiento. Sí. Les reto a que encuentren alguna red social y además quiero que en la fase de diálogo me ayudaría mucho que ustedes me contestaran una pregunta y fíjense qué maleducado comienzo yo preguntando. Siempre me he preguntado, si yo estoy en una red social y otra persona sube una foto sobre mí a esa red social y la etiqueta, ¿hay algo que impida tecnológicamente que la red social, puesto que estoy en la red social, me pregunte, me notifique que se va a subir esa foto y que si a mí me parece bien o mal? Sin etiquetarte. No, incluso etiquetado. No, eso se hace ya. No, me pregunte. Y si yo digo no, es no. Te preguntan. ¿A ti existe ya? ¿Te empiezan a preguntar? Sí. Una mejora reciente de Facebook, pero ya... Bueno, pues gracias por la información. Quizá lo tienes que configurar Sí, tú, sí, pero a mí me vale. llega. Te tiene que configurar. Y el otro día... Claro, ¿por qué pregunto esta cosa que ya me ha respondido Facebook? Gracias, señor Facebook. Porque creo que esto Facebook lo podría haber pensado hace 4 años también. No creo que sea una tecnología muy novedosa hacer la llamada a un usuario registrado para pedirle un permiso. Es decir, ¿cuándo se ha movido la red social en esa línea? Cuando el clamor popular, las quejas, la mala reputación comenzaba a asaltarla. Por tanto, ese es un segundo cambio cultural. Y el tercero tiene que ver con los estándares de la industria. Si hemos conseguido una Internet interoperable en tantas cosas, y hemos conseguido lenguajes compartidos, también para esto deberíamos conseguir lenguajes compartidos. Y perdonen lo maniqueo que voy a hacer con la anécdota final que cuento, pero es la realidad misma. Dando una charla en un colegio, tuve la suerte o la desgracia de tener que entrevistarme 5 segundos después con el psicólogo y con una niña de 17 años que había descubierto con mi charla que esa fotografía desnuda que compartió con aquel novio que hizo por internet no iba a desaparecer nunca. Esa es la realidad y todos sabemos que es así. Y si eso es así, y si esto es un problema, tal vez haga falta un empujón colectivo, no solo del usuario prudente, como no lo fue esta chica, sino incluso de la industria, para tratar de corregir esto. Y volvemos al ejemplo que Chimo Soler me sugería mientras hablaba. Oiga, si usted le puede poner metadatos a una fotografía para saber exactamente dónde se hizo, a qué hora, con latitud y longitud, igual se puede inventar algo para esa fotografía y establecer algún tipo de control. Y eso es lo que quería contarles. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ricardo.
Bien, bien, bien. La verdad. Se me han ido ocurriendo preguntas, pero las he ido respondiendo al hilo de... Estamos en el turno Miquel, Josu, Nacho, Joan y... Joao. Oye, si quieres empiezo. Una pregunta muy fácil. ¿Tú distingues el derecho del olvido en vida o una vez que digamos, has traspasado el umbral a una nueva vida? Es curioso porque no yo, el legislador, en una ley de 1982, en la Ley Orgánica 182, se concede el derecho a los herederos para demandar frente a cualquiera que afecte a la reputación del fallecido. Es decir, curiosamente, la memoria del fallecido es algo que sí que ha estado presente en la legislación. Otra cosa es, y esto es mucho más complicado, la cuestión de la herencia digital o del acceso a información del fallecido, porque debo decirles que en mi tarea como asesor de una universidad, en más de una ocasión me he encontrado con una petición del tipo: tal persona ha fallecido, su viuda quiere acceder a su cuenta de correo electrónico. Y esto es un problemón, porque eso no está regulado de modo estricto. Y bueno, en general se les solicita que acrediten que efectivamente son los herederos, que tienen un interés legítimo, pero claro, en el correo electrónico hay información de terceras personas. Es decir, desde la perspectiva pura y dura de la reputación, yo tengo muy claro que sí, que hay que defender la reputación digital del fallecido. Respecto del acceso a su información y su manejo, la cosa es mucho más complicada. Josu, no te oímos. Ahora, Vale. es que había apretado un poco. Bueno, primero agradecer a Ricard por la exposición que nos ha hecho de todas estas facetas que tiene en la actualidad el mundo de la información y lo que almacenan las redes sobre nosotros. Y luego, bueno, pues dar un poquitín mi punto de vista. Yo tengo la sensación que este derecho al olvido se puede llegar a interpretar en algunos casos incluso como una especie de censura que uno puede establecer de manera personal sobre aquellas informaciones que le afectan. Y entonces en ese sentido me preocupa. Entiendo que puede ser, para mi juicio, sensato el hacer ese tipo de censura, entre comillas, con los contenidos que uno personalmente haya podido ir dejando en algunas plataformas, como pueden ser desde las redes sociales hasta los comentarios a las noticias de los periódicos, pero que es difícil, y a mí no sé si me parecería incluso sensato que se retirasen determinado tipo de informaciones que han sido públicas, que figuran en los periódicos y que, salvo que haya esa especie de rectificación asociada con las noticias cuyo primer impacto ha sido de una naturaleza pero luego han cambiado, pues que es muy complicado. Entre esas últimas, por ejemplo, pues podría citar la famosa fotografía reciente de Chávez en el quirófano, que luego resulta que no era Chávez, o en el ámbito de lo privado, pues desde la firma de un conde que quedaba como mal, ¿no? Es decir, ahora eso estaba en un ámbito privado, eso tiene que desaparecer. Veo cosas muy difusas, y volviendo al tema, me da la sensación de que toda esta recuperación de la memoria no solo es de lo que se está produciendo ahora, sino que incluso es una recuperación histórica, porque empiezan a salir hemerotecas en donde pueden aparecer pasados, a lo mejor no interesantes, de personas que pudiesen estar en Alemania relacionados en su juventud con el régimen nazi o aquí con otros temas. No sé un poco qué opinión tiene Ricard de estos temas. Pues parcialmente coincidente. Es decir, hay que aquilatar las cuestiones. La banalidad, lo irrelevante, lo estrictamente personal, debería ser olvidable. Es más, podemos incluso dibujar escenarios. Hablamos antes de redes sociales. Si yo desarrollo una actividad en una red social con un perfil absolutamente cerrado a mis amigos, digámoslo así, estoy en la salita de mi casa y debería tener la capacidad de disponer de un control total sobre mi salita.
para que nos entendamos. Es un entorno muy privado, muy banal. Hombre, otra cosa es que en ese entorno absolutamente privado resulta que yo soy un jefe del Estado que se relaciona con espías de otra potencia. Estaríamos en otro territorio. Y ahí es donde quería llegar. El segundo territorio es el de aquello que posee interés público. Bueno, cuando una noticia es relevante que posee interés público o valor histórico, somete a su protagonista al escrutinio público. Y esto no lo puedes evitar y se sigue o se debe seguir preservándolo. Con un matiz. El matiz es el siguiente. A día de hoy, la publicación de información se rige por dos principios muy básicos: el de veracidad y el de interés público. El de interés público no merece explicación, pero el de veracidad sí, porque la veracidad se demuestra cuando se ha sido diligente en la comprobación de la noticia. Es decir, si cualquiera de las personas que están a mi lado me filtran de modo creíble una noticia, y yo la publico, y he sido diligente en su comprobación, puede que la noticia se desmienta dentro de 48 horas. Pero en el momento en que yo la publiqué era veraz y estaba protegida por el derecho a la información. Bien, ese tipo de información, ese tipo de noticias, cuando después pasan a una hemeroteca, puede existir un interés legítimo en que estén no modificadas, no corregidas, pero sí completadas con la información completa, con el círculo entero, porque hay demasiados medios de comunicación amigos de publicar ciertas noticias, pero de nunca publicar los desmentidos. Si esos medios de comunicación, por la razón que sean, son muy fácilmente indexables por un buscador y me dan como el número 1 aquella información que me perjudicaba, pero que a día de hoy no es verdad, algo tendremos que hacer. Lo que ocurre es que todo esto no es en absoluto fácil, ni mucho menos. Porque desde la perspectiva de los medios de comunicación, comporta unos costes y una inversión tecnológica particularmente significativa. Porque una de dos: o soy capaz de hiperenlazar perfectamente toda mi hemeroteca, o tengo que articular un método en el que cuando alguien me acredita algo, tengo que tener a alguien que vaya, anote, etcétera. Por tanto, son costes. Si no tenéis una pregunta, Víctor, ¿tienes alguna? Yo tengo una. Sí, tengo una para después, vamos. Yo simplemente comentar lo que decía antes Ricard sobre el caso de Facebook, cuando te etiquetan y tal, que yo sí que estoy observando, digamos, a pasos agigantados, no solamente en este tema, sino en otros, por ejemplo, en spam, que recibe spam, digamos, propaganda comercial de determinadas entidades comerciales o sitios donde tú en algún momento te has registrado y tal, y te empiezan a enviar constantemente, te empiezan a bombardear. En ese sentido yo estoy viendo últimamente que, bueno, son bastante ya respetuosos, en los mensajes te puedes eliminar, en el tema de los etiquetados seguramente tienes que configurarlo tú, a lo mejor si no lo configuras no te avisan, pero yo tampoco soy muy usuario de algunas redes sociales, solamente de alguna muy concreta de la fotografía, ¿no?, que ya sabéis todos. Pero Víctor Castelo. Pero en el caso de Facebook, por ejemplo, que lo utilizo muy poquito, sí que me he dado cuenta que me está avisando, ¿no? O sea, que se ve que está habiendo una evolución en ese sentido. Otra cosa es lo que dices tú, que yo entiendo que hay cosas que estarían bien, pero son muy complejas de hacer, ¿no?, técnicamente, y sobre todo porque la información no son 4 cositas, sino son 4.000 millones de cositas, y eso lleva mucha tela, y tecnológicamente es que es muy difícil de hacer algo que digas, esto está tirado, se mete metadatos, el problema es que y yo imaginaba que era muy difícil y por eso se metía la pregunta, pero lo cierto es que voy a decir algo que puede sonar a barbaridad, aunque yo creo que no lo es. En la sociedad de la información y del conocimiento, dejándolo al conocimiento, la información es un elemento obviamente nuclear. El único modo en el que un ciudadano va a ser libre en el futuro en Internet es teniendo una cierta capacidad de control sobre su información. A medida que ese sentimiento se consolide, la sociedad lo va a exigir. Hace falta que preguntemos públicamente a todos los que conocemos con niños de 12 años y que por tanto no pueden estar en una red social generalista, ¿en qué red social estarían contentos de que su hijo estuviera? Porque va a salir una red española que hace gala de cumplir con todos los principios de protección de datos. Es decir, el padre si tiene que escoger, que ya se documenta y dice, no, mira, es que estos de aquí que están en España les pueden denunciar, hay garantías, hacen no sé qué, pues niño, en esa sí.
Por lo tanto, la sociedad cada vez más va a ir exigiendo algo que es una garantía de una cierta libertad. ¿Está quien les habla en contra de la publicidad en Internet? Por Dios, no. Pero hombre, sí de ciertas cautelas, sí de ciertas reglas de juego en el que el usuario siga sabiendo que lo que ve ahí es publicidad. Y que además siga sabiendo que esa publicidad no es casual. Le estoy ofreciendo la información que a usted le interesa, que lo sepa, ¿no? Porque si no, siempre hago una broma que es un poco cruel, pues los ludópatas lo tienen crudo. Porque en Internet la máquina le importa un comino que seas ludópata o no. Te gusta el juego, te voy a ofrecer casinos online cada 5 segundos. Sí. Yo quería comentar una cosa que, bueno, a ver, es que yo no sé, quizá es que dónde está la línea que separa el derecho al olvido del derecho al olvido en una circunstancia concreta que puede haberse producido, ¿no? Porque yo aparte de que veo complejo eliminar la información que uno ha hecho pública en Internet, ¿no? Veo quizá como que es ir en sentido contrario hacia el que va la propia Internet, ¿no? Yo creo que realmente a un usuario lo que puede interesarle quizá es, ante un mal uso de una información que se ha utilizado, ¿no? Ese mal uso es lo que, digamos, tiene el derecho, entiendo, al olvido, ¿no? Pero el tomar medidas a priori para que, digamos, que ya de entrada ese olvido pueda estar garantizado, yo creo que, aparte de ser utópico, creo que va incluso en contra de la propia filosofía de Internet, ¿no? Es como querer borrar algo que uno ya ha escrito, ¿no? Si ya está escrito, parece un poco absurdo, ¿no? Imagínate, pues si tú publicas un libro, claro, tú quieres borrar haberlo publicado. No, es que ya lo has publicado, ¿no? Me parece que a lo mejor sí podría existir ese derecho, ¿no? Pero me parece demasiado utópico. Tal y como lo está configurando el regulador, para empezar, el derecho al olvido es un derecho al olvido en circunstancias concretas. No es un derecho incondicionado. Es un derecho bajo ciertas circunstancias. Y cuando haya interés público, cuando haya sido noticia, cuando tenga valor histórico, no habrá derecho al olvido. Por tanto, es un derecho en sí mismo muy limitado. No obstante, parece razonable que cierta información banal pueda estar sujeta al control del propio usuario. Yo compartiría tu afirmación, pero con algunos matices. Para empezar, yo estoy convencido que la gente escribe sin saber qué escribe, o sin meditar qué escribe, sin dejar enfriar las cosas. Es que a nuestros chicos en clase les han enseñado cada año, desde que tienen 6, seguridad vial, pero no saben cómo funciona Internet. Saben cómo funciona su navegador, saben cómo subir una cosa, saben cómo hacer una foto, pero lo siento, sociológicamente la mayor parte de la población no sabe cómo funciona Internet. Lo sabe cuando se da de bruces con un problema. Entonces descubre cómo funciona Internet. Por tanto, en esta ecuación nos falta un problema. Presumimos que usuarios maduros están utilizando un entorno tecnológico con plena conciencia de lo que hacen. Y no es así. Sí, sé que es ponerme paternalista, pero es la realidad. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que siempre me ha intrigado, y es una cuestión a preguntaros, es ¿qué peso tiene en un entorno de diseño esta cuestión? Literalmente. Porque es que la arquitectura de Internet, hacia dónde va Internet, no es algo que sale solo. Los diseños en cualquier entorno científico los diseña alguien, o tecnológico. Es posible que haya algún científico que esté manipulando embriones hasta más allá del día 14, pero es que lo prohíben los convenios internacionales. Y a nadie se le ocurre hacer quimeras. Lo prohíben las leyes. Lo que ocurre es que para todos nosotros modificar genéticamente una célula humana para construir una quimera nos repugna instintivamente. A ti, que están buscando una mujer para dar luz a un nuevo australopithecus. Claro, es decir, en todos los entornos tecnológicos hay ciertos límites éticos y jurídicos que habría que plantearse. El problema lo tenemos identificado.
el problema para la privacidad lo tenemos perfectamente identificado. Quiero recordar que esta magnífica libertad de expresión y esta ultraprotección frente al derecho al olvido le sirve a Irán y a China para indexar disidentes y matarlos. Y hablo muy en serio. Y si no matarlos, llevárselos a prisión. O lo que sea. Esa es la misma libertad de expresión y ese derecho al olvido que protegemos. Entonces, claro, todo tiene un color y otro color. Y la pregunta que se hace uno es, ¿qué regla se aplica? A mí, en muchas ocasiones me da la impresión de que en ciertos contextos tecnológicos, no solo en el de la informática, la regla es, ¿puede hacerse? ¿Dará dinero? Hágase. Y entre puede hacerse, dará dinero, hágase, ¿alguien se ha preguntado, ¿causará daños? ¿Hay algún modo de conseguir el mismo resultado pero siendo garantes de ciertos valores? Por eso decía que es una cuestión de arquitectura. Y claro, en estos momentos la arquitectura está en marcha, está funcionando. ¿Y no hay modo de pararla o sí? Esas son... pero yo no tengo la respuesta para esta pregunta. Yo haría una pregunta, si me permitís, o... Joao, tú querías hacer una pregunta, pero... Sí, pero ¿me adelante. yo una? Sí, claro, claro. Mira, dices, nos tendrías que preguntar si esto causará daños colaterales, ¿no? Pero yo creo que la pregunta que se está haciendo ahora es, ¿causará beneficios? Por ejemplo, un fallo de Google en el buscador, el algoritmo perjudica la reputación de una persona o de una empresa. Entonces, lo primero que me pregunto yo como empresa, no sé si lo preguntará el buscador, es, ¿esto me produce beneficios? Lógicamente sí, es como la prensa. Si de repente doy una noticia de una empresa, probablemente suban los anuncios de esa empresa para compensar la reputación. Así que cuanto mi medio de comunicación más diga la verdad, o ponga el foco en un aspecto de la verdad, quizás venda más páginas de periódico. Pasa con las líneas 902. Hay un sistema perverso con las páginas, con los teléfonos de pago. Si envío un recibo mal a 10.000 personas, habrá 10.000 reclamaciones y obtendré tanto dinero. Es decir, cada pequeño error, como corre por cuenta del usuario, en este caso, pues el interés público, yo dudo de que un buscador sea un interés público. Un buscador es un negocio de publicidad. Y en el momento en que el algoritmo genera una distorsión en el sistema, quien está perjudicado está obligado a compensarlo pagando dinero, pagando un peaje, que es lo que ocurre en el mundo de la publicidad impresa desde hace 205 años. En estos momentos es un negocio lucrativo el conseguir que cambie tu indexación. O por lo menos, entonces... Hay dos metodologías bueno, en estos momentos en el mercado. Una es ejercer el derecho al olvido, otra es contratar a alguien que haga que esas páginas vayan para abajo. Y habría una tercera, y es poner los anuncios al lado para que la gente tenga una opción alternativa de imagen de empresa, ¿no? Sí, sí. Pero claro, por eso decía yo. Es que lo contrario, es decir, exigir del buscador que sea capaz de eliminar selectivamente ciertas informaciones pasa de convertirlo en una empresa en un servicio público. Imponerle obligaciones de servicio público. Y eso es un cambio radical en la mentalidad del legislador. Claro. Porque le está diciendo al buscador, oiga, usted es algo más que una empresa que provee búsquedas. Usted está al servicio de un interés público y tiene que hacer estas cosas y tiene estos costes. Y esto no se hace poniendo en un articulito que hay que garantizar el derecho al olvido. Eso es una revolución radical en la regulación del entorno de telecomunicaciones. Y no sé ni siquiera si sostenible. Era una elucubración de nuestra mente. No, es el argumento de Dubái y Google hizo una campaña en contra de la regulación y a favor de la libertad de expresión, que en el fondo también es una libertad de hacer negocio dentro de la red. Son las condiciones. Sí, hola. Bueno, gracias por la charla. Eso como primero. Varias cosas que se han ido añadiendo según nos escuchaba discutir y hablar. Me llama la atención tu digamos, llamamiento a que se tengan en cuenta este tipo de cosas en el diseño de la arquitectura. Porque, bueno, es la historia de todos los sistemas. Uno plantea cómo solucionar el problema que tiene en ese momento y los problemas que se derivan después, pues ni se te han ocurrido probablemente, ¿no? Entonces tenemos problemas de esos en Internet y en otros lados, ¿no? El hecho de que un coche vaya más rápido lo convierte en un arma, digamos, letal, y a lo mejor eso no era un problema cuando salieron los primeros coches hace 100 y pico años, ¿no? O sea que todos los sistemas están igual. Por otro lado, si uno se pasa demasiado tiempo pensando dónde están todos los problemas, es posible que nunca llegue a hacer nada.
no ya en cuestiones de privacidad, sino en cuestiones de seguridad. En todo el sistema de Internet la seguridad siempre ha sido una cosa que ha venido después. Y bueno, ahora sabemos que lo estamos pagando, pero también es verdad que no hubiéramos llegado a donde estamos si nos hubiéramos planteado cómo sería un sistema utópicamente perfecto en primer lugar. O sea que es una cosa que evoluciona probablemente incluso de manera distinta a como lo habría pensado un arquitecto en un diseño perfecto. Me ha llamado mucho la atención tu llamamiento a la educación, porque creo que ahí es donde está la parte crucial de cómo salir de este embrollo en que nos hemos metido todos, ¿no? La educación a un nivel muy temprano. Facebook no deja supuestamente entrar a gente de menos de 13 años, según sus reglas. Luego muchos padres, pues sí, optan, o los niños encuentran caminos alternativos a entrar, o mienten, porque la comprobación tampoco es gran cosa. Pero tal como en el caso de la niña de 17 años que estaba traumatizada al descubrir que esa foto iba a estar ahí de siempre, está claro que lo que falta es un mínimo de educación de cómo comportarse en una cosa que ya es parte de la sociedad y lo será para siempre. Digamos que es un poco como aprender modales, cómo aprender a relacionarse con los demás. Y no va a prevenir nunca todos los accidentes, pero creo que sí que es una cosa extremadamente necesaria. Por supuesto, el que le cuentes a alguien que si publica algo de otro va a hacer que esa foto no desaparezca, a lo mejor también le da ideas para usarlo como arma arrojadiza, digamos. O sea que todo tiene una doble vertiente. Tenía una pregunta. Cuando uno piensa en someter a redes sociales o a buscadores a obligaciones de indexar, de tener controlado el acceso a los datos por si en un momento futuro alguien quiere hacerlos desaparecer, ¿no implica eso de cierta manera también una cesión, digamos, de la propiedad de esa información al buscador? El darle ese poder de borrar los datos, ¿no le da de cierta manera también cierta potestad, cierta propiedad sobre los mismos datos? ¿No cedes tú, digamos, la responsabilidad sobre tus datos al exigir que el mecanismo de desaparición sea responsabilidad del buscador o de la red social? Pues vayamos por partes. Decía Aristóteles que la virtud es un medio entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto. Bueno, en el diseño tal vez habría que buscar la virtud. Es decir, es imposible diseñar una arquitectura perfecta. Y es paralizante. Pero lo cierto es que en la regulación, pero no en la actual, en la Privacy Act estadounidense del año 74, en los principios más básicos del sentido común, está el que cuando uno te dice, donde dije sí, digo no, tú borras las cosas. No está, y esto ya no ocurre, pero ocurría en el primer momento de las redes sociales, por ejemplo, que cuando te digo cancelas mi perfil, tú no lo cancelas, tú lo suspendes. Y si yo cometo la imprudencia de conectarme a ver si lo has cancelado, lo reactivas porque supones que yo he dicho que quiero volver. Bueno, esto no es un error de diseño. O al contrario, es un gravísimo error de diseño. Porque cuando he dicho que sí a un contrato significa sí, y cuando digo que no significa no, lo sabe hasta el más tonto en su vida personal. Por tanto, no es que el diseñador haya tenido que calentarse la sesera brutalmente para saber que borrar significa borrar. Como mucho se tiene que calentar la sesera para que saber que en su derecho borrar significa bloquear por si un juez te lo pide. Pero son instrucciones muy sencillas. No estoy diciendo que el diseñador tenga que suplir completamente al usuario y todas las variables de lo que pueda decir o hacer, pero sí un cierto mínimo. Otra cosa es que la tecnología avance, tenemos problemas gordos y tenemos que empezar a investigar, y para eso hay entornos universitarios y está la investigación básica. Para que un señor, ante la pregunta que yo he lanzado, se caliente la cabeza y diga, oye, yo podría hacer un metadato que sirviese para este estilo, aunque nadie me lo va a comprar por ahora, que es, por cierto, lo que nos estamos cargando, la investigación básica, pero eso dicho sea de paso. Pero sí que pienso que en términos de arquitectura
alguien tiene que empezar a pensar algo, porque si no, coincido contigo en el extremo que has subrayado. El segundo elemento que tú subrayabas coincidiendo conmigo era el tema de la educación. Estoy convencido. Gran parte de los problemas tienen que ver con carencias educacionales, con la incapacidad de ser capaces de controlar la identidad digital. Esto es así hasta el punto de que yo suelo dar cursos no a menores de edad, a universitarios a punto de salir a la vida profesional, que jamás han tenido en cuenta cuál va a ser su perfil reputacional cuando salgan a la vida profesional. Había una última cosa, que es lo último que me has preguntado, Joao, disculpa. Lo último que me decías. Era una pregunta simplemente sobre si el imponerle este tipo de obligaciones a las redes sociales, a los buscadores, sobre el saber dónde está cada pieza de la información para poder acceder a ella y eventualmente borrarla, no supone una cierta cesión de responsabilidad sobre esa información. Bien, de propiedad. La cuestión es, vale, volvemos a la arquitectura. Es decir, depende. Para empezar, no hagamos apuestas, pero, o sí, podemos hacer apuestas. ¿Crees que las redes sociales, todas, serán capaces de saber cuántas veces he pinchado me gusta y en qué? Porque estoy convencido de que sí. Sí. Forma parte de su negocio. Es decir, esa capacidad tecnológica seguro que la tienen. ¿Qué pretendo decir con esto? Bueno, al final es tu negocio. Claro, tiene esto que ver mucho también con el modelo de negocio, por cierto. En este país al menos yo no conozco a nadie dispuesto a pagar una tarifa plana de 15 euros al mes por usar en una red social donde estas cosas no ocurran. Y digo 15 y me parece barato. De acuerdo. Estar de gratis vendiendo otra cosa aunque yo no me dé cuenta, que es mi privacidad. Porque pagar pago, pago con información personal que es explotada comercialmente. Y no me parece mal, me parece fantástico, es la transacción. Claro, pero si ese es mi negocio, digo, hay que pagar ciertos peajes en mi negocio. Y uno de ellos es que cuando un señor me dice que tenga que borrar. Y el que tiene la consola es él. Para mí son máquinas. No le cedo una propiedad sobre nada. Vale, esa era un poquito por donde iba, porque no lo estaba viendo tanto desde el punto de vista de, digamos, un coste adicional o una imposición adicional hacia la base de datos, sino una... Es una soberanía individual. Sí, exactamente. Sí, y bueno, en cuanto a lo de pagar o no pagar, hay por ahí un dicho que lo ilustra muy bien, que dice algo así, no recuerdo exactamente, que cuando un servicio es gratis, la mercancía con la que se está comerciando eres tú. Efectivamente. Y es muy gráfico. Yo ahí tengo una observación, y es que estando con estas navidades con los amigos de mi hija, les pedí haceros una foto, veo las fotos y digo, pero pienso, no me atrevo a decirlo, se estarán dando cuenta en el 20 lo que cuelgan. Y hago una encuesta con amigos antes de abrir la boca y me dicen, ya, ¿tú cuántos años tienes? Por cierto, Joan se ha ido. Felicidades. Cumplimos, no se sabe ya los años. Bien, entonces me dice, ¿cuántos años tienes? Dice, pues mira, a partir de 25 la gente ya no piensa nada como tú. Es decir, totalmente opuesto. Y digo, es imposible. Hago una encuesta y de repente todo el mundo me dice, esta foto, a ver, ¿qué fotos te parecen más? Yo creo que esta otra. Dice, bueno, yo tengo fotos. Es decir, que los ojos con los que lo miramos, con los que yo estaba mirando, tuve que cambiarlo. A las 48 horas volví a ver las fotos y dije, uy, qué inocentes, qué ingenuas. Tuve que cambiar mi mentalidad porque creo que quizás lo que sí que esté cambiando es la mentalidad social acerca de la privacidad. Es decir, que ahora estamos intentando, cuando estamos hablando de esto, estamos intentando meter conceptos que existen para la gente de mi generación, pero que hay dos generaciones de gente que ya está viviendo con una idea muy distinta de lo que es, excepto cosas muy graves, lo que es lo público y lo privado. Sí, sí, pero en un contexto además muy particular, porque no resulta extraño lo que voy a decir, pero en el fondo la frontera no está en público o privado, sino en qué capacidad de información soy capaz de obtener en un contexto determinado. Claro, eso sí. Los americanos hablan de informational privacy. Es decir, en un contexto estas fotos pueden ser absolutamente intrascendentes.
Claro, nos pueden parecer exageradas, y yo no es la primera vez que le digo a alguna persona que conozco aquello de chiquilla, con esa foto es imposible que te miren a los ojos. Bien, pero esto es mi visión de algo que ellos no ven igual. Bueno, eso sí es un extremo, Pero esto es un extremo, es intrascendente. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué capacidad tengo de llegar a ciertas conclusiones con cierta información? Es banal, os pondré un ejemplo que se utiliza en una resolución del Garante Italiano para la Protección de Datos. Es banal qué periódico leo, salvo que una videocámara me indexe cada día. Y un tercero, con la intención de averiguar mi ideología, verifico qué periódico leo. Y es banal qué periódico leo. Lo relevante es que existe una herramienta que trata de indexarme ideológicamente. Por tanto, y luego lo vende. Claro, por tanto se difumina la separación público-privado, incluso en cuanto al contexto, y lo que adquiere relevancia fundamental es cómo voy a tratar esa información y para qué la voy a tratar. Yo en mis cursos a mis estudiantes de máster les digo algo obvio y público, mi dirección de correo electrónico. Y les pregunto, ¿qué vale mi dirección de correo electrónico de la universidad? Y la respuesta inmediata es nada. Yo, ¿cómo que nada? Significa funcionario público de una universidad española con una capacidad adquisitiva media de 30.000 euros, potencial consumidor de cultura. Eso dice mi cuenta de correo electrónico. Por tanto, la frontera ya ha dejado de estar en si es público o privado, si es cerrado o no cerrado, sino cuál es la naturaleza de la información, cómo la organizo, cómo la indexo y para qué la utilizo. Si las reglas de juego en ese entorno son limpias, es fantástico. Pero ¿os acordáis de los niños de los que hablábamos? Bien, ¿y si yo hago análisis para inducir a cierto consumo a esos menores? ¿Qué diferencia hay entre aquellos americanos que en los años 70 y 80 prohibían ciertas publicidades en el broadcasting porque los niños las podían ver en la televisión, cuando ahora esa misma publicidad se les va a ofrecer en un entorno de red social? Y son menores en formación. ¿Hay que poner o no hay que poner límites a eso? Perfecto. Bueno, señores, amigos, colegas. ¿Me permites una última, si quieres? ¿Vas por cerrar ya? No, bueno, estaba ahí cargando, veía las últimas preguntas o no, me quedo encantado, porque a mí está resultando interesantísimo, la verdad. Estoy aprendiendo La un verdad, montón. la verdad que ha sido súper interesante. Yo, por un lado, me gustaría más o menos mantener tiempo y no alargarlo mucho, porque al final es interesante, pero antes he ido directamente a la pregunta y pido disculpas porque tampoco te he felicitado por la conferencia, y después cuando yo ya he venido me ha sabido mal y por mi mala educación, y te felicito y no quiero. Yo un par de comentarios también ahora con el sombrero de la asociación, pues invitarte a formar parte de nuestro capítulo español de la Internet Society. Evidentemente que eres un hombre con opinión y que nos gustaría contar con la tuya. Y la pregunta sería, ¿cómo ves nuestro rol? O sea, ¿qué podríamos hacer como Internet Society para fomentar el derecho del olvido? Y cierro ya desde Barcelona. Pues una pregunta con mucha enjundia. Yo lo que considero fundamental, y lo digo en serio, es que ciertos temas han de situarse en el debate. Por eso he utilizado tantas veces la palabra arquitectura con una cierta inocencia. Víctor lo sabe, y yo vine al mundo profesional y crecí en un entorno de diseñadores, de analistas, programadores. Y mi primer gran problema, mi primer gran hándicap fue de lenguaje y de interacción. Es decir, de comprender de algún modo que este tipo de cuestiones, de principios, no tienen que responder a la pregunta de no se puede hacer, sino de cómo deben hacerse o cómo deben facilitarse. Y aquí ISOC y otras entidades pueden contribuir al debate en ese sentido. Es decir, en el sentido de situarse en ese punto intermedio entre el legislador y el desarrollador, entre la arquitectura y el derecho, y ofrecer vías y salidas que hagan que ciertas cosas sean posibles o al menos que se tengan en cuenta. Y
permitidme, no es una broma, y no es una afirmación propia, sino tomada de Lawrence Lessig, que en un libro titulado El código y otras leyes del ciberespacio, en su traducción, ahora ya va por su segunda versión disponible en internet, que se titula Code 2.0, el código 2.0, alguien lo ha traducido al castellano, viene a decir lo siguiente: la actuación del programador, del diseñador, es materialmente normativa. Y cuando uno está diseñando la arquitectura de un sistema, está formulando reglas del tipo sí, no, se puede hacer, no se puede hacer. Uno puede diseñar reglas del tipo, desde que este señor diga que no, la información pasará a bloqueo 40 días y después desaparecerá. Hombre, cuesta de programar, pero resulta que el verdadero legislador en el mundo de Internet es quien desarrolla. Con que este tipo de entornos fuese capaz de transmitir esa sensibilidad, sería más que suficiente. Porque pondría sobre la mesa de quien tiene la idea y la diseña este tipo de problemas y sus posibles soluciones. Si atendemos solo a negocio, en ese caso la realidad será distinta. Y por supuesto, tomaré muy en serio la invitación, se agradece. Pues, y recogiendo en las propuestas, que lo que ha sugerido Miquel y que también Nacho y Josu lo han dejado caer, y si tenéis desde la asociación, bueno, que eres ya de la ISOC por la mentalidad y por la trayectoria, y lo que dice Miquel es cierto, que sería un activo importante el que te sumaras. Pero si desde la asociación vuestra tenéis alguna idea ligándolo a la educación y a lo que puede hacer la Internet Society, si la Junta Directiva esté de acuerdo, pues en el momento en que haya que sumarse algo, diseminarlo entre los socios, entre los jefes de informática o entre las instituciones públicas que tienen la obligación también de intentar hacer las cosas lo mejor posible, pues la directiva supongo que estaríamos encantados de poder colaborar en el cambio cultural del que yo creo que hemos salido bastante convencidos. Por supuesto. Incluso en las áreas de influencia que nosotros podamos tener más allá de la propia ISOC, ¿no? O sea, nosotros somos aquí un vehículo en cuanto a ISOC mismo, y cada uno de nosotros tiene su... Y no solamente nosotros, sino todos los demás socios, ¿no? O sea, yo creo que ese camino es importante, ¿no? Lo que sí que querríamos es que no te olvides de nosotros, y entonces por eso te vamos a hacer un regalito de... Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. ¿Tu antiguo jefe o...? Lo voy a abrir, y lo voy a abrir aquí en directo, para que vean. Para que se vea. Sí, rompa, no. Ah, sí. Oye, qué nervios. Bueno, entonces Uy, qué bonito. es la ISOC, digamos, hecha con cristal, huesecitos... Esto lo muestro si quieres, o para el viaje, ¿no? Estás... Vamos a la cámara. Sí, en la cámara se ve, sí. Más o menos, sí. Muy bonito. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto, desde luego, contigo. Perfecto. Muy bien. Un aplauso, va.